Bienvenidos a todos. Esta noche vamos a entrevistar a María Fernanda Araujo, ¿sí? Candidata a diputada por la lista de La Libertad Avanza, acompañando a Milei en la lista 504A, ¿sí? Bueno, María Fernanda, ¿cómo te va? Bienvenida. Eh, ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? buenas noches a vos y a todos los oyentes. Acá estamos, como dije recién, ingresando para mí a un mundo nuevo que tiene que ver con el tweet. Y bueno, muchas gracias, más que nada agradecida de parte de todo el partido NOS y de parte de todos nosotros por este espacio. Bueno, muchas gracias. Yo particularmente mi aporte a esto es estrictamente desde el lado bueno, del ciudadano de a pie que trata de visualizar el panorama de la política que hay. Bueno, muchas veces, bueno, con Marcelo hemos tenido muchas posibilidades, nos hemos juntado muchas veces acá a charlar y analizar un poco la política. Es buenísimo que hoy estés acá con nosotros, María Fernanda. Y bueno, quería un poco preguntarte que nos cuentes un poquito de dónde venís. Encabezás la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ¿sí? Bueno, ¿querés que comentarnos un poco cómo llegaste ahí? Bueno, fuiste hasta el día de hoy en el lugar en el que estás y bueno, que fuiste, digamos, ahí apadrinada por Juan José Gómez Centurión. Bueno, yo llego a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas desde pequeña, ni bien terminó la guerra. El 14 de junio de 1982 empezaron a pasar los días y la verdad mi familia no tenía respuesta. Cuando digo mi familia estoy hablando de mamá y de papá, obviamente estaban los tíos también. Yo en ese momento tenía 9 años, entonces ante la falta de información del Estado, no había respuestas. Nadie sabía decirle a mamá y a papá qué era lo que había pasado con mi hermano. Yo soy la hermana del héroe caído en combate, en el combate de Monte London, de nuestras Islas Malvinas. Él muere el 11 de junio de 1982 en el combate, uno de los combates más cruentos que hubo en Malvinas, porque fue el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Bueno, todo esto después nos fuimos enterando, buscando respuestas, pero como vos dijiste recién, todo a pie y con el corazón en las manos. Así que bueno, ante la falta de respuestas, mamá y papá se empezaron a juntar con otros familiares hasta que dieron con Héctor Omar Cisneros, que es el papá fundador de esta maravillosa institución. Héctor Omar Cisneros es el hermano de nuestro glorioso Mario el Perro Cisneros. Bueno, tenemos un padrino también que fue el que comenzó, que fue Zeneldín. Zeneldín se sienta a hablar con Cisneros y le dice, bueno, ahora te toca cargar con la mochila de todos nuestros héroes y sobre todo de las familias. Al mismo tiempo, los veteranos de guerra se empezaban también a agrupar, también pidiendo por sus derechos, pero nosotros empezamos a agruparnos para, sobre todo, para averiguar qué era lo que había pasado con nuestros seres amados. Por allá por el 83, en una desidia total, fue tan grande el dolor y tan grande la locura de querer saber, cuando nos enteramos que existía un cementerio argentino en las islas, nuestros familiares, en este caso mamá y papá, ayudaron para gestionar un buque. En ese momento el buque se llamaba Lago Lácar. Imagínense que les estoy hablando que era todo, hacía meses que había terminado la guerra. Pudimos conseguir el capitán que dijo yo lo llevo, y ante el no rotundo desde el Estado, obviamente en ese momento, ahora yo me di cuenta que digo, claro, el no rotundo porque era todo muy fresco. La cuestión que se subieron al barco, ahí se sube papi, y intentan llegar a las islas. Imagínense que llegaron hasta Puerto Madryn, y en Puerto Madryn, bueno, ya la orden era que tenían que virar y tenían que volver a puerto. Porque la orden fue enviada desde Gran Bretaña. Lo que habían pedido o lo que habían dicho era que si el barco pasaba las 200 millas puestas por ellos, ese barco iba a ser bombardeado.
que hasta el Papa intervino pidiendo por favor que el barco virara y que volviera a puerto. Ahí, en ese momento, arriba del barco, se comienza como una discusión, había familiares que querían seguir y obviamente otros que no, que era uno de ellos fue mi papá, que dijo, bueno, tengamos un poquito de sentido común y si llega a sucederle algo a este barco, mi señora y mi nena van a quedar solas y ya bastante dolor tenemos al no tener información de lo que había pasado con mi hermano. Así que ahí, mientras viraba el barco, se hizo un juramento entre los familiares que iban a volver, que iban a llegar a las islas, que iban a llegar a ese cementerio y que en ese cementerio se iba a construir un monolito. Ahí se funda, entre promesas y abrazos y llantos, se funda la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Así que papá vuelve con esta propuesta y ahí comenzamos a trabajar. Yo digo comenzamos. Yo en ese momento me juntaba con otros hermanos y jugábamos mientras nuestros padres buscaban información. Y así me fui criando en esta maravillosa institución. Por eso, bueno, hoy me toca el honor y la gran responsabilidad de presidirla. Héctor Omar Cisneros, que ya no lo tenemos entre nosotros, y hace 1 año y medio que falleció, nos dejó y me dejó esta gran responsabilidad. Hoy tenemos una comisión directiva que es, por lo que dice el estatuto, de familiares directos de héroes caídos. Así que bueno, así comienza esta institución a trabajar hasta que pudimos llegar allá por el año 1991 con la Cruz Roja Internacional a través de un proyecto humanitario por primera vez al cementerio argentino de Darwin, y ahí mi mamá y mi papá se desasnan porque nosotros sabíamos que no había una tumba con el nombre de mi hermano, pero ahí mamá recorrió y papá también cada cruz buscando a su hijo y buscando a mi hermano, y al ver que no existía una cruz con el nombre, mi mamá eligió una, porque había 121 cruces que decían soldado argentino solo conocido por el Señor en inglés. Esas eran las cruces originales. Mamá elige una de esas cruces y dijo, esta va a ser mi cruz, esta va a ser la nuestra y esta va a ser la que vamos a honrar de acá en adelante, porque mi hijo está acá. Mi hijo es Malvinas y Malvinas es mi hijo. Así que ahí comenzó el gran trabajo de la propuesta o del juramento que se habían hecho de construir un monolito. Y ese monolito se transformó en ese monumento que hoy ustedes ven, que está emplazado en el cementerio de Darwin. Esto es obra e idea de la comisión, y que son 2 brazos cóncavos que abrazan el cementerio y que lleva los 649 nombres por orden alfabético, porque entendimos desde el minuto cero, cuando estuvimos en ese barco, cuando estuvieron en ese barco, que no existían las jerarquías, que las balas no midieron los grados en su momento de la guerra y que nuestros muertos eran de todos. Mamá dijo también, otra de las cosas que dijeron en el cementerio con otras mamás, todos son mis hijos. Entonces, en ese barco también se pudo ver las lágrimas de la mamá de un civil, de la mamá de un soldado conscripto, en el caso de mi hermano, de la mamá de un suboficial y la mamá de un oficial. Las lágrimas y el dolor eran exactamente las mismas, las necesidades de las respuestas también. Entonces nosotros, desde el minuto cero, abrazamos a todos. Y ahí están, por orden alfabético, los nombres de los que tienen sus tumbas y de los que no. Bueno, pudimos construir este cementerio que fue realmente histórico porque por primera vez se pudo llegar a un acuerdo con 2 países que todavía están en litigio. Por el lado humanitario, 2 países pueden decir que sí, que se podía hacer ese monumento, y era una manera también de concretar y dejar totalmente plasmado que el cementerio de ahí no se iba a mover, porque ese es el sueño de la mayoría de los familiares. El cementerio tiene que perdurar para toda la vida en ese lugar, porque ahí están nuestros héroes y están ellos que dieron la vida por ese pedacito de tierra y por ese pedacito de patria que nos corresponde, por hecho, por derecho y por historia. Este monumento queda inaugurado con la Virgen de Luján. Nosotros elegimos esa imagen, primero porque es nuestra patrona, segundo porque las palabras que más se escucharon en los combates fueron el llamado a la madre. Dicen que los mismos compañeros relatan todos lo mismo, que lo que más se escuchó en los combates eran los soldados llamando a su mamá, en el sentido, ¿no? Cuando por ahí estaban muriendo o algo, o la estaban realmente pasando mal, llamaban a su madre,
Entonces dijimos, vamos a llevarle a una mamá que abrace, que los cuide y los proteja, y también ustedes saben que la Virgen de Luján en su ropa lleva nuestros colores, y era una manera también de plantar la bandera a través de ella, entronizándola. Por allá, por el año 2009, el 10 de octubre, viaja la Virgen de Luján con 500 familiares. Esa imagen peregrinó desde la Quiaca hasta la Antártida, recorriendo y recogiendo rosarios, cartas y pertenencias de familiares y de personas, ¿no? De feligreses que le enviaron a nuestros héroes al cementerio. Y cuando llevamos la Virgen, el cementerio queda oficialmente inaugurado. Y una de las cosas que también pasó en ese viaje, a mí me tocó decir unas palabras. Primero me habían dado un discurso, y en el momento que tengo que decir el discurso, para Parrilli era muy largo, entonces me pidió si podía decir unas palabras, que es lo que a mí me gusta más hablar que leer, y lo pude decir en el Salón de la Mujer de la Casa Rosada. El Salón de la Mujer, que en su momento fue creado por la presidente, en su momento, Cristina Kirchner. Estaban todos los cuadros de todas las mujeres que habían hecho patria, y la verdad que cuando yo empecé a mirar ese salón, faltaban las madres verdaderas, ¿no? Nuestras madres de la patria. Y realmente lo pudimos exponer, lo pudimos decir, se lo pudimos pedir a la presidenta y decirle, es hermoso el salón, pero acá falta una foto principal. Faltan las madres de la patria, que son las nuestras. Porque yo pensé, si mi madre entregó un hijo a la patria y no está acá, ¿qué es? Así que a partir de ahí también en el Salón de la Mujer está la foto del cementerio, donde un grupo de mujeres de espaldas ingresa al cementerio, que por ahí fue criticado también porque me dijeron, viste María Fernanda, pusieron las mujeres de espaldas, y al estar de espaldas no hay identidad. Entonces les digo, no, están equivocados. El cementerio se ve clarito y se ve clarito el monumento. ¿Quieren más identidad que eso? Ahí están los 649 nombres y está el grupo de mujeres que parió estos machos, como yo siempre digo, que lo dieron todo por amor, por ese pedacito de cielo y por ese pedacito de patria que nos corresponde, y gracias a eso nosotros vamos a seguir luchando eh, por nuestra soberanía. Esto es un poquito la historia de nuestra institución, y ese es realmente mi sueño y mis convicciones. Cuando Juan José Gómez Centurión me llama y me hace esta propuesta de que yo sea su compañera de lista, la verdad que primero fue impactante, siento muchísimo agradecimiento con este llamado, con esta propuesta, y la verdad que, bueno, al principio lo tuve que pensar, como lo hablamos con Juan José en su momento en la mesa, me dijo, bueno, Mafe, pensalo, hablalo con tu familia. Yo lo tenía que hablar con mi familia, tenía que pedirle a mi hermano que me mandara señales, a ver si estaba bien el camino, pero sobre todo tenía que hablar con la comisión directiva. Y la comisión directiva yo sabía que iba a tener la respuesta correcta, porque si ellos me decían que no, realmente era un lugar que iba a rechazar. Pero una de las propuestas de Juan José fue, o lo que me comentó, ¿no? En su momento me dice Juan José, Mafe, no vas a tener que golpear más las puertas. Y yo me quedé mirándolo a Juan José y le digo, no, Juan José, nosotros no golpeamos las puertas, nosotros mendigamos hace casi 40 años. Entonces, Eso habla un poco, discúlpame que te meta ahí un granito de arena. Bueno, un poco acá hablamos del abandono de parte del Estado y un poco impulsar, llevar esta voz de Malvinas, ¿sí? Y digamos, de parte de alguien que tiene la experiencia en carne propia, ¿no? Un poco esta visión, ¿no? totalmente, totalmente. A ver, más que, como vos dijiste, más que visión, es experiencia de haberlo vivido en primera persona y haber sido la protagonista de todo esto. Que Testigos en primera persona, Totalmente, que claro. hasta el día de hoy, inclusive, por ejemplo, la Comisión de Familiares no tiene sede propia. Nosotros tenemos un museo maravilloso donde tenemos las cruces originales del cementerio. Cuando el cementerio fue reformado, lo que yo recién les contaba con el tema del monumento, también fueron cambiadas las cruces, le pusimos cruces de lapacho blanca,
pusimos el lapacho porque sabemos la fuerza y la dureza de esa madera. Entonces las cruces originales están en poder de la Comisión de Familiares. Tenemos las lápidas que después del proyecto humanitario que fue en el 2018, no hace mucho, hace muy poco, un grupo grande de familiares pudimos saber realmente qué había pasado con nuestros seres amados. En el caso de mi familia pudimos saber cuál era la tumba de mi hermano, sobre todo poder sacarnos esa mochila de encima de decir, bueno, Eduardito está en Malvinas, ya tenemos su lugar, tenemos su tumba. Si bien esta institución al principio era la que se negaba a las exhumaciones, pero ¿por qué se negaba a las exhumaciones? Nos negábamos porque al principio, como todo lo que pasa en nuestro país, fue bastante tirado de los pelos, entonces nosotros no teníamos información de primera mano qué era lo que se quería hacer y cómo lo querían hacer. Entonces a lo que nosotros nos llegó fue, imagínense que en su momento, por allá por el 2012, también la presidenta en ese momento, Cristina de Kirchner, informa en un 2 de abril en Ushuaia, imagínense este escenario, ¿no? En Ushuaia, un 2 de abril, estaban adelante de la presidente todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo y en las espaldas algunas mamás de Malvinas. Y ella ahí anuncia que se van a hacer exhumaciones en el cementerio argentino de Darwin, en Malvinas, y que para esto obviamente se necesitaba exhumar. Ustedes pónganse en el lugar de estas mamás que estaban escuchando esto por primera vez. La verdad que fue una reacción negativa, porque tendría que haber sido desde otro lugar y de otra manera. Eso fue lo que entendimos nosotros. Entonces, después de esto vinieron todos los fantasmas, ¿no? No, María Fernanda, y bueno, y eso nos decían a nosotros, que esto era una jugada británica, que iban a exhumar las tumbas y que iban a ser trasladados al continente, que se iba a terminar el cementerio, y después nos dijeron barbaridades, que iban a poner unas canulitas y con eso iban a sacar un pedacito de hueso, cualquier cosa. Nos han dicho, hasta nos han dicho después esto va a ser un festival de huesos y va a salir un fémur en la tapa de la revista Gente. La verdad, cuando nosotros empezamos a escuchar todo eso, dijimos, eso por un lado, y después empezaron a levantar los carteles, identidad a los NN desaparecidos por la dictadura. Entonces nosotros ahí fue como, perdón, mi hermano, aunque no tenga una tumba con el nombre, primero no es un NN, porque era mezclar a los muertos con otra historia muy triste de nuestro país, y mucho menos desaparecidos por la dictadura. O sea, mi hermano es un héroe de la patria, peleó en una guerra convencional, peleó contra el enemigo imperial y lo están tratando de desaparecido de la dictadura. Entonces, de esta manera nosotros dijimos, no, si van a tocar el cementerio politizándolo, no señor, nuestros héroes no se negocian y con nuestros héroes no se van a meter. Entonces ahí la comisión de familiares se puso firme y dura hasta que después, bueno, pudimos ir, después entendieron, cuando vinieron cambios de gobierno, pudieron entender, en este caso Claudio Abruc, que era el secretario o el ministro de la Secretaría de los Derechos Humanos, pudo entender todo lo que nosotros, las dudas que teníamos, y realmente, bueno, nos han sentado en la mesa con todos los protagonistas que trabajaron en el proyecto humanitario, el EAF, que es el Centro de Antropología Forense, la Cruz Roja Internacional, con la Embajada Británica, con Aeropuerto 2000, porque el empresario Eduardo Nequian fue el que financió el monumento, porque nosotros teníamos todo lo ok, teníamos todo bien para poder construir el monumento, pero nos faltaba un pequeño detalle, nos faltaba $1.000.000. Entonces ahí aparece el empresario Eduardo Nequian y dice, bueno, yo voy a financiar el monumento, y lo construyó en Ezeiza y así fue trasladado en un buque hasta Malvinas. Entonces, bueno, al principio vuelvo otra vez, ¿no?, con el tema del proyecto humanitario, y cuando nos sentaron en la mesa nos explicaron que realmente todo iba a ser tratado con respeto, que los restos no iban a ser trasladados siempre y cuando el familiar lo decida. Por ejemplo, nosotros tuvimos un escribano de la Nación, donde nosotros pudimos dejar firmado en un documento que Elbio Eduardo Araujo Penón iba a quedar para siempre en ese lugar. Entonces, esto yo siempre lo pedimos, yo lo pido, pero lo pido de parte de la Comisión de Familiares, comprometiendo a todos los argentinos, que si algún día quieren tocar nuestro cementerio, recuerden estas palabras. Elbio Eduardo Araujo Penón se queda ahí.
Entonces esto es algo que tenemos que defender entre todos porque lo dejamos firmado. Así que bueno, ahí comenzamos con todos los trabajos, la extracción de ADN, y bueno, y llegamos al glorioso momento donde nos dijeron que el soldado Araujo estaba identificado, como nosotros le decimos, estaba localizado, que la tumba de él era el sector B, que ustedes se paran frente al cementerio, está dividido por 3 partes. Si se paran enfrente, tienen la parte a su izquierda el sector A, a su derecha el sector B, y en el medio, al lado de la Cruz Mayor, o enfrente de la Cruz Mayor, el sector C. Y Eduardito está en el sector B, en la fila 3, en la tumba 16. Y nos dieron pertenencias de Eduardo cuando fue exhumado y lo empezaron a revisar para poder sacarle la muestra. También pudieron extraer pertenencias, por ejemplo, su licencia de conducir, una estampita de la Virgencita de la Merced, unos papelitos que nosotros sacamos la conclusión que son de un libro del Rosario, donde ellos se ve que rezaban el Rosario, una medallita de la Virgen Milagrosa, parte de su medallita identificatoria, que se ve que con el efecto de la bomba la medallita voló, y alguna documentación que él tenía que en un momento hasta nos causó gracia porque tenía una factura de que había pagado la escuela. Y también nos causó un poco como de ternura, porque yo en un momento tan duro como fue, y tan duro y tan fuerte, pero también conmovedor y les diría hasta nos trajo alivio, cuando nos dijeron que Eduardo estaba en el cementerio, agarrar esos sobres, eran 2 sobres envasados al vacío con las pertenencias de él, fue tenerlo de nuevo. Mamá hizo eso, ¿no? Cuando le dimos el primer sobre, se lo apoyó en su cara y le habló, que después le pregunté, le digo, mamá, ¿qué le dijiste? Y me dijo, le di la bienvenida como la primera vez que lo tuve en mis brazos. Y después de tanta emoción, de llantos y mucha emoción, esto les estoy hablando hace casi 37 años después de que Eduardito se fue y que nunca más supimos nada, fue tenerlo otra vez. Entonces en un momento yo lo miro a mis hijos, yo tengo a Agustín Eduardo que tiene 25 y a Solcito que tiene 20, le digo, los miro a mis hijos y le digo, che, el tío se volvió muy religioso, como en un tono de, porque teníamos, si bien Eduardo era, aparte participaba acá en la iglesia San Javier de acá de Palermo, él tenía su grupo de la iglesia, tocaba la guitarra, cantaba, fue como un poco así de traer un poco el espíritu de Eduardo, porque Eduardo era extremadamente extrovertido, payaso, era un personaje, y después cuando lo miro a mis hijos, también a mamá, le digo, Eduardo tenía una factura que había pagado la escuela en la guerra, y ahí fue como que yo siempre digo que lo sentimos todos, incluso Mercedes Salado, que la antropóloga que estuvo y nos dio la notificación, el psicólogo Mariano Flores, fue como que Eduardo bajó el espíritu de él porque fueron risas, aplaudimos el momento y realmente fue un momento maravilloso, glorioso, que yo la miro a Mercedes y le digo, mira Mercedes, si hubiese sabido que esto terminaba así, traía el champán y descorchábamos, porque ese día la familia Araujo Penón hizo las paces con la muerte. Y ese día es un antes y un después en nuestras vidas. Mamá rejuveneció como 10 años, dejó el bastón, mamá está maravillosa y tiene 85 años, y a mí me cambió la vida tanto que hoy me animé a seguir este camino también. Esto. Fíjate, Tremendo. discúlpame Gustavo, Sí. Fíjate, sí, por favor, fíjate qué paradójico que el lugar en el Congreso que está peleando María Fernanda como cuarta en la lista de La Libertad Avanza por el partido NOS, justo es la que va en competencia con esta mujer Ahmechet que se cansó de tuitear que las Malvinas son británicas, que la va a mandar a la hija a Londres, una xenófoba, vos fíjate, ¿no? Estas cosas, qué paradójico, pero digamos, cómo queda patente dos sentimientos hacia el país, ¿no? Nada, quería señalar eso, disculpas la interrupción. No, por favor, tenés toda la razón, Marcelo, porque, digamos, tenemos que pensar hoy, y esto hablándole a la gente que por ahí está en la duda, digamos, de qué votar, ¿no? Han habido muchas cosas a lo largo de la campaña que la verdad que creo que hoy por hoy
todavía hay gente que está en saber qué va a votar, porque apoyando a la lista 504A, en donde está Javier Milei, Victoria Villarruel, Emanuel y María Fernanda Araujo, digamos, estamos votando llevar otras voces al Congreso, ¿no? Estamos diciéndole basta al progresismo y bueno, también entendiendo que ya tienen una cantidad de diputados prácticamente adentro, ¿no? Con digamos, y siguiendo la tendencia de las PASO. Son aproximadamente 6 y bueno, sería esta muchacha Ahmed, sería la séptima contra la cual, digamos, vos estás directamente ahí peleando, Sí, Fernanda. así es, como dijo Marcelo, ¿no? Qué paradójico, porque ni bien esto sucedió, que empezaron a salir estos tweets, que después vienen con el justificativo, no, pero hace unos años atrás, perdón, yo siempre digo, mi hermano hace 39 años que se fue y lo vamos a seguir recordando y es una obligación moral de la Argentina continental, así como recordamos a nuestro libertador, a los soldados de nuestro libertador y recordamos todos los años a cada uno de nuestros próceres y héroes que libertaron nuestro país y somos libres y soberanos gracias a ellos, vamos a seguir recordando a nuestros héroes caídos en Malvinas porque dieron lo más sagrado que tiene un humano, que es la vida por amor. Porque esta fue la última guerra romántica, o sea, si bien no somos un país guerrero, pero sí tenemos un país lleno de hombres, llenísimos de valores, entonces no podemos permitir, y después de tantos años, después de haber terminado con la guerra, va a ser 40 años, que realmente, por lo menos es lo que yo veo desde que yo tengo, no uso de razón, pero sino desde que empiezo a entender, es la primera vez que nos presentamos en una lista personas que tenemos estos valores, ¿no? Los valores de la tradición, de defender lo que es nuestra tradición, los valores del respeto, el respeto a las instituciones. ¿Cómo puede ser que hace años que venimos viendo sufrir nuestra iglesia? Es algo que nosotros nos sentamos en familia a conversar y yo siempre le explico a mis hijos como me explicaron a mí. Digo a los chicos, vos podés creer o no. Nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado de llevar a mis hijos, de entrar al templo budista, porque queríamos conocer. Entonces, cuando entramos acá al Berro Chino, nos dijeron, se tienen que sacar los zapatos. Eso hicimos. Digo, ¿ustedes se acuerdan cuando entramos al templo chino con el respeto que lo hicimos? Nos pidieron que nos descalcemos, lo hicimos. No nos animamos a tocar casi nada, porque si bien nosotros no somos de esa creencia, pero sí respetamos a las imágenes porque se respeta a la gente que profesa y que adora ese templo. Entonces digo, ¿por qué no podemos ser todos iguales y por qué a nosotros cuando sucede algo nos pintan la iglesia, la rompen y bueno, y las barbaridades, las atrocidades que han cometido en nuestros templos, en nuestras iglesias, en lo que tiene que ver el respeto a las instituciones, cuando nos pintan el cabildo? Esto es lo que tenemos que, de una vez por todas, tenemos que regresar a esto que a nosotros nos enseñaron y que costó tanto sacrificio que los podamos tener. Las instituciones, los símbolos patrios. Hemos visto escuelas que ahora cantan la marcha del Che Guevara o que hacen el ruido del comunismo en los pupitres. ¿Pero qué es esto? ¿En qué momento se transformó todo esto? Bueno, ¿en qué momento? Desde el momento que nosotros empezamos a permitir que esto suceda. Y para esto nosotros tenemos que trabajar con muchísimo amor, pero también con muchísima fuerza, para que esto no suceda y empezar a recuperar los valores. Y la verdad que cuando empezamos a caminar, cuando vemos a los jóvenes sobre todo, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Es a ellos, a nuestros jóvenes, para que sientan este amor, el mismo amor que siente Marcelo, porque Marcelo Yambía fue y dio todo lo que pudo para ser soberano en nuestro país. Y mi hermano dio todo para que seamos soberanos y para que sigamos amando a nuestra patria. Entonces, hoy que se nos presenta esto de que haya un partido con valores y que lleven la bandera, nosotros el día
del cierre de campaña levantamos con un orgullo la bandera de No Scava. Uno dice No Scava, pero también es el no federal, porque todos sentimos lo mismo y apostamos y vamos a llevar todo para poder recuperar todo lo que venimos perdiendo. Y ver a los jóvenes levantando la bandera, pero también la bandera celeste y blanca, y ver flamear la bandera celeste y blanca con las islas en el medio fue muy fuerte. Y escucharla en su momento a Victoria Villarroel, cuando ella pedía justicia también para las víctimas del terrorismo, fue muy, muy grande la emoción, y levantar más alta todavía la bandera. Y yo también gritaba, ¿no? Yo en ese momento decía: Héctor Omar Cisneros, ¿cómo no estás acá para escuchar esto? Porque realmente es música a mis oídos, porque es la primera vez que lo escuchamos. Que se suba una persona y escucharlo, y escuchar a los jóvenes gritar por justicia para las víctimas de terrorismo, porque tiene que haber justicia de una vez por todas en nuestro país. Justicia para las familias de las víctimas del terrorismo, justicia para los presos políticos y justicia para los familiares de nuestros héroes, que fuimos y somos olvidados en esta historia. Volviendo, Gustavo, volviendo un poco para atrás en lo que decía María Fernanda, y en su competencia directa con Ahmechet en la lista de Juntos, vos fíjate que ellos, es verdad, como vos dijiste, cambian muy pocos diputados, y la verdad que uno se pregunta ¿para qué los quieren si después terminan votándole todas y absolutamente todas las leyes al kirchnerismo, ¿no? O sea, no son oposición. Sin embargo, una persona como María Fernanda, como Victoria Villarroel, etcétera, Milei, van a ser real, o confío yo que van a ser real oposición en el Congreso. Totalmente, Marcelo, que no te quepa ninguna duda. A esto vamos, justamente a romper porque, a ver, siempre nos muestran lo mismo. La pregunta es, ¿queremos seguir viviendo como hasta hoy? ¿Como estamos viviendo hoy? Por lo menos yo, María Fernanda Araujo, no quiero para mí, no quiero esto para mis hijos. Creo que nadie, Exactamente, nuestra patria cada vez se desangra más. El sentimiento que nosotros tenemos, por lo menos acá en casa, la familia, la comisión de familiares, el sentimiento es que nuestra patria está en terapia intensiva. Bueno, si nosotros podemos ser de oxígeno para que nuestra patria empiece a salir adelante, vamos con todo. Es muy alta la vara, chicos, muy alta la vara. En mi caso, y sé que en el caso de Marcelo también, en el caso de Victoria también, es muy alta la vara. Nosotros tenemos familiares directos que lo dieron absolutamente todo por amor. Entonces, si ellos pudieron hacer esto, de poder ir a dar lo más sagrado que es la vida, padeciendo lo que tiene que ver con una guerra, porque sabemos que las guerras son nefastas, que las guerras lo que traen son destrucción, desarman familias. Entonces, si tenemos una vara tan alta y ellos pudieron hacerlo, ¿cómo nosotros no vamos a poder llevar y poder recuperar un poquito todo lo que ellos entregaron por lo que nos corresponde, que es nuestra patria, nuestra celeste y blanca, y todo lo que eso conlleva? Bueno, esto es nuestro sueño. Te meto este bocadillo. Mira, además también es muy importante que la gente pueda visualizar esta diferencia de criterios que llevaríamos al Congreso, porque la verdad que no, digamos, no están alocados con 4 diputados adentro, ¿sí? Y tener otras voces, porque hay que entender de que, como bien lo decía Marcelo, digamos, lo interesante, ¿no?, de La Libertad Avanza justamente es esa postura de no votarle nada al kirchnerismo, digamos, de ser una verdadera voz opositora. Entonces necesitamos esa diferencia, ¿no? O sea, como lo señala esta muchacha, ¿no?, que aparte llegó a decir cosas como que quería atropellar a chicos del Pellegrini. Bueno, todo lo que señalaban de matar a los judíos, de pro aborto, digamos, tener todo este elemento
progresista, ideológico, ¿no? Y darnos cuenta de que acá lo único que tenemos es progresismo, entonces no hay una verdadera voz disidente, ¿no? Y ahí es donde ustedes aparecen, la verdad, y con mucha fuerza, y creo que ese es uno de los elementos, digamos, que tiene La Libertad Avanza, muy concreto y por el cual ha tenido y hemos visto esta atomización tan importante el día de hoy. Yo un poco hablando de los familiares, de todo el abandono, ¿no? Que yo te escucho y la verdad me conmuevo porque escucho y me imagino, ¿no? Es decir, el abandono traducido qué sé yo, imagínate que vos sos víctima familiar de caídos en la guerra de Malvinas, y mucha gente olvidada, ¿no? Porque padres que, digamos, una herida que no pudieron cerrar y que quizá hubieran sido realmente, digamos, asistidos por el Estado, con un acompañamiento psiquiátrico, psicológico, con posibilidad por ahí de llevar. ¿Se cortó? Mirá, vos me escuchás a mí, María Fernanda. Sí, creo que sí, que nosotros quedamos. Me parece que el que se cayó es Gustavo. Sí, Gustavo no se te escucha. Está silenciado, me parece. No está silenciado, está hablando, pero ya se iba como cortando. Vos no escuchás. Un mensaje, Agusti, que se estaba como metalizando y que no se escuchaba bien. Ustedes también escucharon mal, ¿no? Yo Exactamente, escuchaba... pero es un tema de Gusti, me parece. Está teniendo problemas de conexión. Espera un momento, dice. Ahí avisó, Okay. avisó. Sí, un poco lo que traía Gustavo recién, exactamente. Esto también, ¿no? Como una parte de la sociedad solamente tiene derechos, porque los derechos humanos es solo para una parte de la sociedad, selecta, pero después el resto, ¿dónde están los derechos nuestros? De todos nosotros. Fíjense que ahora con este gobierno, cuando matan a una mujer o hay algún asesinato o algo, no vemos a los pañuelos verdes, ni no vemos a nadie rompiendo o pintando o haciendo algo. Entonces quiere decir que acá hay derechos solamente para un sector y nosotros, como siempre, quedamos en el olvido. Ni hablar nosotros los familiares de los caídos, lo que decía recién Gustavo, que hubiese sido, que yo siempre pensaba, ¿no? Qué diferente hubiese sido mi vida si mamá y papá hubiesen tenido respuestas y hubiesen tenido apoyo psicológico y contención psicológico, psiquiátrico y salud integral, seguramente mi calidad de vida, porque nadie me iba a devolver a mi hermano, pero mi calidad de vida hubiese sido diferente. Porque hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, papá hacía cosas extraordinarias. Cuando yo les digo hacía cosas extraordinarias, mi papá fallece hace unos años atrás con la foto de mi hermano tirándole humo de cigarrillo o haciendo cosas extraordinarias. Pero claro, después me explicaron que a nosotros nos pasó algo extraordinario. Entonces era normal que papá haga cosas extraordinarias. ¿Cómo te va, Mariano? Bienvenido. A ver si habla. Tenés que desmutearte. Mariano, en el extremo inferior izquierdo del celular vas a desmutearte y ahí podés hablar. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto y claro. Bueno, muchísimas gracias. Es una gran alegría también escucharlos a ustedes, estar en este contacto. Gracias, Fer, por las palabras de recién. Y gracias a vos que estás conduciendo este espacio y bueno, por esta gratísima oportunidad de tener esto en común todos en este momento, esta posibilidad de reunirnos acá. Excelente, bienvenido. ¿Querés contarnos un poco, preguntarle algo a María Fernanda? ¿Querés aportar algo? No sé si venís escuchando de hace un rato, recién se cayó, pero bueno, volvimos a retomar el tema y hablamos un poco de todo este tema, digamos, tan personal, tan doloroso, de la mano de Fernanda, que nos cuenta toda su lucha, todos sus sentimientos, digamos, acá. Y bueno, queríamos por ahí, si te parece, que queremos algún aporte tuyo. ¿Te parece? Bueno, por supuesto, modestamente quiero comentar que lo que María Fernanda junto con cada uno de los integrantes de la Comisión de Familiares
han hecho y de muchos familiares que hoy no están. Es absolutamente, ha sido un acto de amor durante tantos años y lamentablemente ese trabajo ha tenido que compensar la falta del Estado, más allá de cualquier partido político e incluso de cuando gobernaba la Junta Militar, digamos, hasta la democracia con Alfonsín y demás, porque realmente nunca nadie se hizo cargo de lo que tuvieron que vivir los familiares, como muchos tampoco se hicieron cargo de lo que significó lo que quizás a ustedes no les suene muy bien o no les suene muy común escuchar esto, pero lo que muy probablemente haya sido uno de los actos más irresponsables en la historia argentina, como fue lo de la Guerra de las Malvinas. Acá no estoy hablando de soberanía, acá estoy hablando de cómo se encaró digamos, de manera desesperada y con falta total de todo lo que hubiese sido serio y también responsable para una acción como la que se llevó adelante, y sin medir, entre otras tantas cosas, sin medir las consecuencias que eso iba a tener en las familias de los caídos. Cuando hoy hablamos de recordar o de hablar de héroes, es muy importante esto que siempre lleva la comisión adelante, por haberlo vivido, por haberlo sentido, por vivirlo, por sentirlo actualmente, que es la cuestión de, antes que nada, referirnos a los caídos. El primer gran homenaje permanente es a los caídos y es también considerar permanentemente el sufrimiento que justamente su sacrificio y su sangre derramada en las Islas Malvinas provocó en sus familias. No se olviden nunca de que los proyectiles que mataron a los soldados, las bombas que mataron a los soldados, o también las consecuencias climáticas que mataron a los soldados, fue lo mismo que de alguna manera mató la integridad que tenían las familias antes de perder a sus seres queridos en ese conflicto, que se podría haber evitado de manera absoluta. Por supuesto que la responsabilidad no es solamente del lado argentino, sino también del lado británico, pero a nosotros nos tiene que importar antes que nada lo que pasó en nuestro país, las decisiones que se tomaron y lo que no se hizo después y de lo que no se hicieron cargo, y de tratar de conocer el enorme trabajo, el esfuerzo que hacen los familiares desde hace 40 años. O sea, esta no es una comisión que se formó después de la guerra de manera espontánea como fue, pero digo, no fue una comisión que se formó y después no hizo falta que siguiera trabajando porque ya el Estado se hizo cargo de todo. No, es una comisión que cada vez hace más falta porque hay muchas cosas por las que están luchando. María Fernanda, junto con la comisión directiva de la comisión, están llevando adelante iniciativas que son absolutamente importantes y, bueno, es simplemente querer destacar eso. Excelente, Mariano. Nosotros, bueno, justamente estamos, hablando un poco de todo este tema de la comisión. Con Fernanda nos hizo un abordaje muy interesante desde lo personal. Y bueno, Fernanda, vos, por ejemplo, hoy hablándole a los electores, a los votantes de Cava, ¿sí? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que marcás vos con respecto a tu rival directa que sería Mechet? Bueno, primero que nada, que acá se va con toda la fuerza que vengo construyendo hace 40 años y con todo el amor a nuestra patria. Acá no se trata del carguito, ni se trata de nada por el estilo. Acá se trata de llevar justicia, pero en todos los sentidos,
Yo vuelvo a repetir, en mi mochilita llevo 649 razones con sus familias, pero también cuando hablo de justicia, hablo no solo de la justicia de los familiares que no la tuvieron, pero también hablo de la justicia de las víctimas del terrorismo, pero también hablo de la justicia que tanta falta nos está haciendo a los argentinos. Todos los días tenemos que ver sufrir a un grupo familiar porque le matan a un ser amado, como pasó ahora con lo último que estuvimos todos padeciendo con el tema del kiosquero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Hace años que lo venimos padeciendo, hace años que a mí me pasa como mamá, y yo sé que le pasa a la mayoría, y a los jóvenes que están acá le debe pasar con sus padres, la necesidad de saber cuando salen nuestros hijos a la calle o cuando nos salimos nosotros a la calle, siempre con ese miedo y ese temor que tengo que cuidar el celular, que tengo que cuidar la cartera, cuando me subo a un colectivo, si llevo una mochila la tengo que llevar adelante, que si llegas tarde tenés que tener platita para tomarte un taxi, para tomarte un Uber, para poder llegar sano y salvo a casa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el que sale a trabajar, el que sale a ganarse el pan todos los días, tiene que estar pensando y padeciendo si hoy voy a volver y si voy a llegar sano a mi hogar, cuando tendría que ser al revés? ¿Vieron esto, por ejemplo, que nos pasó en plena pandemia? Esto realmente fue hasta, les diría, una burla, que nosotros estábamos todos encerrados, que a varios de nosotros nos han cortado los pies o nos han cortado las piernas porque hemos perdido trabajo. El changuero que salía todos los días a buscar el pan para traer a su hogar no lo pudo hacer, negocios que se cerraron. Ver hoy Buenos Aires, sé que recorrer la Argentina debe ser exactamente igual, nos han cortado por todos lados y de golpe liberan a los presos. Entonces realmente fue burlesco, porque es nosotros los que trabajamos todos encerrados, pero los presos libres. Entonces seguimos padeciendo y cada vez peor y cada vez más injusticia. Entonces pelear y llevar una vez por todas que esto empiece a cambiar, por favor, que esto se empiece a transformar. Entonces, bueno, la reforma en el Código Penal. Nuestra idea es impulsar la condena de por vida para los delitos graves, por ejemplo, como el homicidio, como lo que le pasó al kiosquero, o la violación. Y darle mayor margen a la defensa de los policías, y los legítimos usuarios también, ¿no? Claro. O sea, no, cuando uno habla de justicia, yo obviamente llevo la justicia por todos los que hemos perdido seres amados. Lo mío, mi ser amado, yo lo perdí en una contienda, lo perdí en una gesta, pero ¿cuántos familiares han perdido también muertos por el terrorismo, por ejemplo, que no han tenido justicia? ¿Cuántos muertos hay que no se le ha, al familiar por el terrorismo, no se le ha reconocido absolutamente nada? ¿Cuántos muertos tenemos que ni se los nombra? ¿Cuántas familias se murieron esperando un reconocimiento o esperando algo? Y bueno, y ahora lo que venimos viviendo, cada vez más inseguridad. Y nosotros sabemos, por ejemplo, los que vivimos acá en Capital Federal, sabemos que viajar a la provincia de Buenos Aires, según a dónde vamos, tenemos horarios, y si no, bueno, me quedo a dormir en tu casa. Ponele, vas a visitar un familiar o vas a visitar un amigo y sabés que tenés que volver al otro día temprano para no viajar de noche, porque sabemos que son zonas liberadas, que tenemos que pasar los semáforos en rojo, corriendo el peligro que por ahí nos choquen, pero si frenamos corremos peligro de que nos rompan el vidrio. Bueno, yo, por ejemplo, en mi auto tengo 3 tiros que me dieron en la costanera de Quilmes. Tremendo. Sí, tengo 3 tiros que después me dijeron, cuando hicieron las pericias, de una 38 larga. Obviamente, chicos, yo les tengo que decir la verdad, yo tuve que acelerar y seguir, porque si frenaba, se imaginan que si me pegaron 3 tiros en el auto, si yo frenaba, iba a ser mucho peor, tal vez no estaría acá charlando o hablando con ustedes, y tuve que acelerar y decir, bueno, es mi vida o la tuya, porque realmente yo no salía a dañar a nadie, yo salía a pasear y pagué mi comida esa noche, como lo hacemos todas las personas honestas y de bien, y salir a divertirme un rato y volver a casa con 3 tiros. La verdad que fue terrible. La batería a mí me salvó la vida porque el primer tiro quedó incrustada en la batería. Mi auto para el que conoce, es una Chevrolet Meriva, no tiene casi trompita, o sea, tiene un capó muy, muy, muy angosto, así que el primer balazo quedó en la batería. Yo siempre digo, bueno, me salvó la vida la batería, pero también me salvó la vida
mi hermano y sé que mi papá y Dios sobre todo. Pero esto, ¿no? De tener que estar siempre con el corazón en la boca. Basta. Totalmente. Si esto cambiara, nosotros podríamos volver a estar un poco más tranquilos. Totalmente, Fernanda, y esto que mencionás, ¿no? Cómo conmovió a todo el mundo, inclusive lo estuvimos hablando con Marcelo hace unos días atrás, el dolor, ¿no? Que nos produce sentirnos tan vulnerables, ¿no? En términos de seguridad en el conurbano, como vos bien lo mencionás, que parece tierra de nadie, donde no hay presencia policial, donde se liberan zonas claramente por esa falta de presencia policial es muy visible. No se puede negar, no se puede, digamos, ocultar, ¿no? A los que vemos. Y este simbolismo muy importante también, Fernanda, de ver cómo la policía reprimía a los familiares y a los vecinos de víctimas en la zona de Ramos Mejía, que por eso empezó todo el problema con las bombas, los gases lacrimógenos el otro día, y las declaraciones de Bernie, las declaraciones de Aníbal Fernández, ¿no? Con, digamos, total liviandad hablando de este tema. Totalmente, totalmente. Es cada vez más, aterrador, porque ya no podemos poner otro término. La verdad es aterrador para todos los que queremos vivir bien y vivir en un país en paz, tanto que venimos reclamando y que venimos haciendo para que nuestros hijos se queden. Este otro tema también, ¿no? Por ejemplo, con esto de la inseguridad y con lo que está sucediendo acá en nuestro país, vivimos escuchando a nuestros jóvenes, en mi caso también me pasa con mis hijos, vuelvo a lo mismo, llegó tanto dimos nosotros, mi familia dio tanto por esta patria, y tener que escuchar a mi hijo Agustín decir, mira mamá, si esto sigue así, las ganas de irse a comenzar algo, por ejemplo en España, decir, bueno, si a mí seguramente me va a ir bien, mamá, me la llevo a mi hermana. Yo digo, Dios, me la llevo a mi hermana y mamá, te venís conmigo. Pero yo no puedo tampoco irme así y decir, bueno, dejo todo. No, yo tengo que seguir, hasta mi último respiro, tengo que seguir luchando para que, no solo por mis hijos, pues yo cuando hablo con mis hijos, y esto lo hablo también con los jóvenes de NOS, son un poco también, uno los siente como sus hijos, y dejarles y luchar por un país mejor, para que ellos vean Ezeiza como la salida para ir a pasear, para ir a conocer nuevas culturas, para ir a aprender, pero siempre con las ganas de volver a casa, de volver a la patria, y no que sea el lugar de escape o el lugar de huida. Ese es mi sueño más grande para todos nuestros jóvenes. Por eso valoro muchísimo cuando se acercan y los veo tan comprometidos. Tenemos jóvenes que valen oro, veo que tenemos jóvenes acá que nos están escuchando, que nos acompañan. La tenemos a Delfina Wagner, que es una chica, la verdad, admirable, que está acá como hablantes. ¿Cómo te va, Delfina? Muy buenas noches, bienvenida. Estamos acá, bueno, entrevistando a María Fernanda. ¿Cómo te va, Delfina? Ella es una de esas jóvenes que estás hablando justamente de María Fernanda, ¿sí? También con chicos como Facundo Gutiérrez Bello, que estuvimos hablando esta tarde, con Segundo Carafi, digamos, gente muy representativa de nos, bueno, por lo menos que apoya. En el caso de Delfina, tengo entendido que hasta está afiliada y apoya activamente, es una militante, la verdad, admirable, joven y nada, que tiene muchas cosas para decir. ¿Me escuchás ahí, Delfina? Hola, ¿cómo va? Sí, te escucho perfectamente, gracias. Te agradezco por esta inmerecida presentación, y aprovecho para saludar a todos los compañeros y demás referentes.
Bien, excelente, Delfina. Discúlpame que te interrumpí, justo Fernanda quería, bueno, hacer un poco ahí la presentación a Delfina. Y también te presento, María Fernanda, a José Pérez, que es un amigo mexicano que, bueno, trabaja en política y muchas veces también se acerca y charla con nosotros y, bueno, hablamos de temáticas, digamos, que por ahí son comunes en ambos países, más allá de las distancias y tiene una interesante visión de la política. ¿Cómo te va, José? Hola Gustavo, muy buenas noches Foro, un gusto poder estar aquí en tu espacio. Estoy escuchando lo que está comentando Bienvenido. María Fernanda, entonces a ver si tengo posibilidades de hacerle algunas preguntas, si me lo permite, María Fernanda. Por supuesto. Sí, cómo no, buenas noches, un gusto, José. Hola María Fernanda, un gusto, te saludo desde México. Fíjate que tanto Argentina como México pues tenemos cierta hermandad en el sentido de la política, en el manejo de las políticas públicas. Ahorita estás comentando un tema muy interesante respecto a algo que te ha sucedido a ti, que tú estás viviendo en carne propia o que viviste en carne propia, y es en referente a la materia de seguridad. Bueno, lo que yo estoy escuchando es, en caso de que resultaras electa, ¿cuáles son tus propuestas precisamente para poder disminuir el índice de criminalidad en el lugar que tú vas a representar? Precisamente o específicamente, ¿cuáles son las propuestas en materia legal o reformas o en reformas constitucionales para poder bajar ese índice, para poder regresar aunque sea un poquito lo que es la confianza del pueblo en lo que son las autoridades o las personas encargadas de hacer cumplir la ley? Discúlpame, José, que te interrumpa. Antes que María Fernanda te conteste, yo te quisiera poner un poco en contexto. Y por las naturales diferencias o similitudes que tienen nuestros países. Acá, básicamente, no es que haya un gran problema legislativo. Lo que hay en nuestro Congreso y en nuestro Ejecutivo y en nuestra justicia es una pérdida absoluta del sentido común, que hace que, por ejemplo, se destinen 3.200 millones de pesos para un Ministerio de la Diversidad y de la Mujer, que lo único que hace es crear comisiones y que no hace absolutamente nada, y que un patrullero, un móvil policial, no tenga nafta, no tenga gasolina, dirán allá, no sé, combustible, para poder patrullar. Entonces, hay cuestiones que hacen no a cambios radicales, sino a la aplicación de sentido común que se ha perdido totalmente en nuestro país. Perdón por la interrupción. No te preocupes, Marcelo. Primeramente es en el tema de seguridad, posteriormente voy a hacer mi pregunta en lo que es materia económica, luego lo que es social, lo que es político y finalmente lo que es lo cultural y lo educativo. O sea, hay muchos temas de que se puede platicar, pero ahorita referente al tema de lo que está comentando María Fernanda es de lo que le sucedió y que ella lo está viviendo, y eso es lo más importante que hay que ver, que ella lo está viviendo, o sea, que no es un político que está José, guardado y alejado de la realidad, ¿no? Claro, eso José, es lo importante, qué bueno. Adelante. José, el tema, por ejemplo, que nosotros vamos a abrazar y vamos a llevar al Congreso, yo hoy lo dije, que vamos a impulsar la condena. Por ejemplo, hoy lo que tiene que ver, bueno, lo va a explicar mucho mejor, o lo explicó mejor Marcelo, que es abogado, pero nosotros sabemos que acá en la Argentina, como bien decía Marcelo recién, lo que tiene que ver con el sentido común. A ver, poder ir y torciendo un poco esto, y el sentido común que pase a nosotros, al que vive, al que sale a trabajar, al argentino que sale a trabajar, a ganarse el pan todos los días, el argentino de bien. Entonces,
¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es mejorar el tema de la justicia. Entonces, ¿cómo se mejora el tema de la justicia? Bueno, impulsar la condena, por ejemplo, si alguien, un delito, como le pasó al papá del kiosquero, que lo vimos todos acá, que bueno, fue hace poquito, algo que sucedió acá en la Argentina, una persona de mi edad, porque tenía 48 años, con su kiosco, con su negocio, que seguramente le ha costado muchísimo sacrificio levantarlo, abrirlo y atenderlo con hijos adolescentes. Entraron a robarle 2 jóvenes. Imagínate que el que acompañaba al asesino, la chica tenía 15 años. Le quitaron la vida, o sea, supuestamente entraron a robar, seguramente entraron a robar, pero le quitaron la vida, lo acribillaron. Entonces, ¿qué hacemos? Con mucha hazaña. ¿Qué hacemos con esto, no es cierto? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo acá en Argentina? Que el asesino después empiezan, bueno, porque las cárceles están abarrotadas, porque se hace evangelista y porque ya empiezan a reducirle la condena, porque siempre hay un porqué, la cuestión que el asesino queda libre. ¿Y qué pasa con la familia? Porque acá queda una familia destrozada. Vamos a hablar del kiosquero, pero cuando hablamos del kiosquero hablamos de todos los crímenes que tenemos. El otro día escuchaba, el mismo día en San Justo, murieron 3 personas aparte del kiosquero. Porque ahora salen con un tema que se hace conocido, pero a la vez siguen sucediendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate lo que me pasó a mí en lo personal. Voy a pasear una noche, voy a recordar viejos tiempos cuando quiero pasear por la costanera de Quilmes, porque era donde yo viví mi adolescencia, y he pasado momentos maravillosos en ese lugar, y de golpe me encuentro con 2 personas paradas adelante mío, con un arma, para que nosotros frenemos. Imagínate lo que iba a suceder. Y después, ¿en qué quedó todo? Perdí más tiempo yo que los que seguramente no perdieron para nada, los malhechores o los ladrones. Tuve que ir a la comisaría, el mal momento, el mal rato, la comisaría. O sea, todo este manoseo para llegar ¿a qué? A nada. Porque nunca, o sea, esto sucede, de que sabemos que no van a entrar a estos barrios precarios. La policía no va a entrar a buscar a los que me tiraron los tiros. ¿Pero por qué no entra la policía a revisar o a requisar estos lugares? Porque también la policía está atada de manos. O sea, hay que modificar muchísimo las leyes. El policía tiene prohibido desenfundar hasta que el ladrón no tira y tira el primer tiro, ya el policía se murió. Nos ha pasado también, tenemos siempre policías muertos. Entonces, la policía también empieza como a resguardarse, es decir, si yo si saco el arma, pierdo mi trabajo, si golpeo, pierdo mi trabajo, si lo corro, pierdo mi trabajo, y el policía también tiene su trabajo y se está exponiendo por nosotros y tiene que llevar el alimento a su casa. Entonces, acá estamos viviendo al revés. El victimario está libre, camina libre por las calles y puede hacer lo que quiera, y las víctimas, que somos nosotros, que somos las personas de bien, que tratamos de hacer el bien todos los días haciendo patria para mejorar nuestro país, nos atan las manos, nos atan los pies y tenemos que vivir con el corazón en la boca. Entonces, bueno, la única manera que se pueda contemplar esto y que esto se empiece a mejorar y es cambiando la justicia o por lo menos reformándola, impulsar condenas y condenas más fuertes, porque esto no hay otra para esto. Y también todo lo que es con la defensa a los policías y los legítimos usuarios también que llevan y que están armados, ¿no? O sea, vos fíjate que ellos, los ladrones, pueden llevar armas, que las compran o las roban, y nosotros por ahí queremos llevar un arma, porque hasta eso nos está pasando a los civiles, que queremos salir en paz. Todo el mundo ahora se está replanteando, porque ya estamos viviendo como en el lejano oeste. O sea, a ver, si a mí me tocan a uno de mis hijos, y no lo voy a dudar mucho, como me pasó con el auto. ¿Tú consideras que un victimario, una persona que asesina, mutila, lastima, hiere, le quita la vida de manera con saña a otra persona, esa persona ocupa tener el mismo nivel de derechos humanos que la gente de bien? No, para mí no. Excelente. Nosotros, te interrumpo, José, una cosita. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa de un endurecimiento en las leyes.
en las penas que se le dan a los, bueno, a distintos tipos de delincuentes, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un detalle muy fuerte y es que este preso, digamos, este asesino del kiosquero, fue liberado en la pandemia, fue liberado en la pandemia y ¿qué hizo? Se llevó la vida de una persona de bien. Y la verdad que eso es tremendo y habla del abandono que tenemos en la justicia. ¿Sí? Mira, justo está Raúl que tiene la mano levantada, que él puede hablar un poco del tema, puede comentarnos algunas cositas. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, me voy a presentar, soy Raúl Arques, comisario retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, trabajé en Bahía Blanca, trabajé en Mar del Plata, trabajé en Berazategui, Quilmes, y por distintos motivos en investigaciones hasta crucé las fronteras del país. Y si se me permite, como aficionado al derecho, sobre todo a Marcelo le digo, y a María Fernanda, que no conozco su profesión, pero sí como aficionado al derecho y mi experiencia laboral, yo haría hincapié especialmente en la ley de excarcelaciones, esas que le permiten al juez de garantías o juez de instrucción en capital o juez de ejecución del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, otorgarles libertad a estos individuos que han cometido delitos y delitos graves. Luego avanzaría sobre el Código Procesal Penal, la reforma actual que existe en la provincia de Buenos Aires en la investigación penal preparatoria es del año 98 y evidentemente no nos ha dado resultado. Entonces, creería que por allí deberíamos hacer las reformas necesarias como para cuidar al ciudadano. Y por último, me encargaría del Código Penal, porque no lo veo, o sea, no creo que sea un código defectuoso. Contempla en la parte especial cada uno de los verbos que conjugan al delito y posteriormente a estas reformas que describí, me dedicaría a ver cuál es la forma más adecuada para adaptarlo a nuestros tiempos, a nuestro Código Penal. Muchas gracias. Y no quiero dejar de mencionar que, señora María Fernanda, le agradecemos toda su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, está muy bueno el aporte desde su experiencia, Raúl. Quería saludarte de vuelta, bueno, y bueno, Delfina, ¿cómo te va? Quería charlar un poquito también con vos. ¿Qué opinás de cómo viene todo? Acá la tenés a María Fernanda, si querés preguntarle, aprovechás. ¿Estás ahí, Delfina? A ver si está por ahí, Delfina. A ver, me figura como hablante. Bueno, mientras aparece Delfina. Mientras le esperamos a Delfina, bueno, yo le agradezco a Raúl la intervención muy, muy prudente, muy medida, muy real. Acá, digamos, ya no en la parte específicamente de seguridad, ¿no? Porque tenemos que dividir o categorizar todo esto que tiene que ver con el crimen, ¿no? Entonces, hay una parte de la acción preventiva que hacen las fuerzas de seguridad en la calle, a la cual hay que devolverle el respeto que se merece, hay que agradecerle. Les cuento una anécdota, el otro día me pregunta un policía por una cortada que está acá cerca de casa, no sabía cómo llegar a un lugar, y cuando nos despedimos, un policía no tendría, no sé, 24 años con toda la furia, y cuando nos despedíamos, que le indiqué cómo llegar al lugar donde iba a cumplir un adicional, le dije, bueno, gracias por cuidarnos. Y se quedó duro y me miró. Yo no sé si primero estuvo pensando si yo le estaba tomando el pelo o qué, y después se le iluminó la cara y me agradeció. Yo decía, realmente increíble, porque es lo menos que tenemos que hacer. Esa gente necesita todo nuestro respaldo, necesita
seguridad legal para actuar. No puede ser que cuando hay un hecho se inviertan los papeles y enseguida los medios de comunicación y a veces las mismas instituciones por indicación política tratan, digamos, el primer sospechoso es el agente que nos está brindando seguridad. Por supuesto que sin descartar que hay malas personas en cualquier institución, pero son las menos. La mayoría de la policía cumple una labor que es encomiable de servicio y hay que reconocérsela, doblemente, por el sueldo y moralmente, porque arriesgan todos los días la vida por nosotros. Entonces, ese cambio por ahí que hoy José creo que estaba preguntando por el cambio cultural, eso implica un cambio cultural. Nosotros tenemos el carro adelante del caballo y no puede ser. Y volviendo al tema que yo le decía, en esta gran cosa de la seguridad e inseguridad está el problema de que tenemos jueces completamente invadidos por la ideología. O sea, los jueces no responden a los principios y las bases del derecho penal que durante 5.000 años la civilización, el hombre impuso para llegar a un equilibrio, sino que se dejan manejar por las presiones populares y entonces, en vez de fallar como deben fallar buscando hacer justicia, fallan por ideología. Entonces esa ideología dice, por un lado, por ejemplo, para mostrar los dos extremos, ¿no? Por un lado nos dice que este ladrón, asesino, lo que sea, es fruto de una cuestión social y en realidad hizo lo que hizo porque es una víctima. Entonces entra por una puerta y sale por la otra. Y por el otro lado, son tan permeables, por ejemplo, a la ideología de género, que basta que una mujer diga que está, no sé, que fue golpeada, violada, sin absolutamente ninguna prueba, para que, por ejemplo, un padre se lo aleje completamente de los hijos. Entender que la violencia es violencia y no tiene sexo es, digamos, una cuestión tan elemental, hoy día lleva a estos extremos, pues es un abuso de los dos lados. Si sacamos el tema de género y hablamos estrictamente de, por ejemplo, de un homicidio, tenemos por un lado al ladrón, que es una víctima, porque es una víctima social, y por otro lado tenemos al policía, que a ese sí no le damos la excarcelación, no le damos nada porque es gatillo fácil. Eso es lo que yo quería decir al principio cuando hablábamos de que falta sentido común. Falta sentido común que evita que se haga justicia, que se busque realmente una solución justa. Bueno, disculpen la intervención. No, excelente, Marcelo, sobre todo por el conocimiento. Vos sabés, Marcelo, ¿no? Escuchándolo un poco, que a mí me pasa exactamente lo mismo. Y digo, no, mirá como, sin saberlo, porque esto lo escucho a Marcelo ahora, por ahí no lo conversamos, porque no es algo que nosotros nos sentamos a conversar, hacemos exactamente lo mismo. A mí me pasó antes de ayer en una confitería donde solemos juntarnos para conversar y todo lo demás. Cuando voy al baño, cuando los veo a dos policías que estaban sentaditos, cansados, con calor, todos vestidos. Y me pasó exactamente lo mismo, de pasar por el lado de ellos. Primero, cuando me iban, los saludé. Y cuando regresaba, les digo, me paré y le digo, gracias, chicos, gracias por estar acá presentes y por cuidarnos. Y les pasó exactamente lo mismo. Se quedan así como que, primero como que no entienden, y después la alegría en sus caritas. Porque también necesitan esto, ¿no? El reconocimiento nuestro como civiles de poder agradecer y de ser agradecidos porque se están exponiendo para cuidarnos. Yo digo, estas poquitas cosas, ¿no? Que sería maravilloso que todo lo podamos hacer,
poder saludarlos cuando pasamos por al lado de ellos en una esquina, que creo que acá seguramente la mayoría lo hacemos, pasar y decirles buen día, buenas tardes, buenas noches, o preguntarles, que en ocasiones me ha sucedido también, si necesitan algo, si tienen sed o si tienen hambre, porque están horas y horas parados en una esquina cuidándonos. El reconocimiento del ciudadano común que pueda pasar, y yo estoy segura que con un buen día le podemos llegar a alegrar la vida, porque con el buen día también le estamos agradeciendo.